Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 14 de junio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Aviala, Laudato Si. Conforme se meditaba en la previa, hace un breve instante, en gracia de Dios, en el Evangelio de San Mateo, continuando con el Sermón del Monte que desarrollan los capítulos 5, 6 y 7, respecto de la doctrina que Jesús deja como marco de referencia en la nueva alianza, la ley mesiánica que le da plenitud a la ley mosaica de la antigua alianza que Dios siempre ha establecido con su pueblo amado, todos seres amados, en su momento el pueblo de Israel, Yahvé, allí en el monte Sinaí, que deja unas leyes escritas en piedra. Más adelante, conforme decía el profeta Ezequiel, ya las deja escritas en el corazón para vincular ahí el amor, la misericordia y la justicia divina, que es santidad. Y es ya el Espíritu Santo quien en espíritu y en verdad habrá de estar aconteciendo en todo ser siendo creyente, en gracia de Dios por el bautismo, con agua, pero también con el fuego divino, esas lenguas de fuego, esos carismas que vienen replegando dones, gracias, talentos, y de allí concede esa gracia que es lo que glorifica al Señor, dar gracias por ello, bendiciones desde allí, ser bendición, bien vivir, bienaventuranza. Y queda en la impronta íntima en el corazón, conecta corazón a corazón con Jesús, con el corazón de María y con el corazón de José, de Jesús, María y José, la Santa Familia de Nazaret, más allí inhabitando la Sagrada Familia, el Padre Creador, el Hijo Jesucristo Sanador, Redentor y Salvador, y el Espíritu Santo Santificador. Y eso es el que llama mandato de plenitud nuestro Señor Jesús, y es el que da la felicidad, la paz, la libertad. Como decía San Agustín en su momento, ama y haz lo que quieras, pero referido al amor de Dios, no a lo que se ha distorsionado como amor, que leyendo las siglas al revés, las 4 letras en el castellano A-M-O-R es Roma, y Roma es el tirano, y el aroma del amor se pierde por la esclavitud con los tiranosaurios ellos. El dios dinero, el dios fama, el dios lástima, el dios yo, el dios tú, y el dios ego, y hasta luego, porque eso es un juego de egos. El ego de este, el ego del otro, el ego de la otra, todo eso es idolatría, seres amados. Eso es ir en contra del mandamiento principal, Shema, escucha Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Así como lo decía también Mateo, lo dice San Pablo a los Corintios en la segunda carta. Es ya en espíritu y en verdad, como mismo Pablo lo decía, ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí, inhabitando en mí, me transforma. Acontece. Por tanto, va confiado. Quien siente que está hablando es el Espíritu Santo, a quien invocamos en este momento para hacer la meditación en la palabra de Dios, con nuestra fundación Amayá, pero con tu fundación, que es la fundación de Cristo en tu ser interior, discípulo amado, tú ser amado, tu padre y tu madre, tu familia. Esa es la fundación.
Todos estamos fundados en la iglesia de Cristo, y si Cristo no es la piedra angular, en vano se cansan los trabajadores. Y todo reino que se construya fuera de la palabra de Dios será destruido por sí mismo, por el patán, el enemigo, por las mismas circunstancias de la vida que ponen pruebas. Porque no hay fe, no hay confianza y no hay esperanza en Dios, entonces eso se va desvaneciendo. Por muy sólido que sea, decía por allá un llamado revolucionario del comunismo, Carlos Marx, en su libro Lo sólido se desvanece en el aire. Eso muestra la poca firmeza que tiene algo que se considera sólido. Decía Pedro Justo de Río algo muy hermoso ahora con respecto a la ley: ser flexibles, no rígidos, y comparaba con la guadua, que se deja deformar por el viento. Bueno, en fin, Dios mediante, en breve haremos más profundización al respecto, porque el Espíritu Santo está desbordado en su servidor, amigo y hermano. Espero que también en vosotros, haciendo la meditación propia y se pueda compartir luego. Santo eres, Señor, nuestro Dios. Vamos entonces a hacer la lectura, gracias a Dios, y en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, acerca del servicio apostólico. Confiados en Dios por medio de Cristo, estamos seguros de esto. No es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo como nuestro. Al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios, pues Él nos ha capacitado para ser servidores de una nueva alianza, basada no en una ley, sino en la acción del Espíritu. La ley condena a muerte, pero el Espíritu de Dios da vida. Si la promulgación de una ley que llevaba a la muerte y que estaba grabada sobre tablas de piedra se hizo con tanta gloria que los israelitas ni siquiera podían mirar la cara de Moisés, debido a que ese resplandor destinado a desaparecer era tan grande, cuánta más será la gloria del anuncio de una nueva alianza fundada en el Espíritu. Es decir, que si fue tan gloriosa la promulgación de una ley que sirvió para condenarnos, cuánto más glorioso será el anuncio de que Dios nos hace justos, porque la gloria anterior ya no es nada en comparación con esto, que es mucho más glorioso. Y si fue glorioso lo que había de terminar por desaparecer, mucho más glorioso será lo que permanece para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 99 en alabanza al Rey Supremo, el Señor: Santo eres, Señor, nuestro Dios. El Señor es Rey. Él tiene su trono sobre los querubines. Tiemblen las naciones y aún la tierra entera. El Señor es grande en el monte Sión. El Señor está por encima de todos los pueblos. Sea alabado su nombre, grande y terrible. Dios es santo. Santo eres, Señor, nuestro Dios. Tú eres un Rey poderoso que ama la justicia. Tú mismo estableciste la igualdad, has tratado a los hijos de Jacob con justicia y rectitud. Alaben al Señor nuestro Dios y arrodíllense delante de sus pies. Dios es santo. Santo eres, Señor nuestro Dios.
Moisés y Aarón están entre sus sacerdotes. Samuel está entre los que alabaron su nombre. El Señor les respondía cuando ellos pedían su ayuda. Dios habló con ellos desde la columna de nube y ellos cumplieron sus mandatos y la ley que les dio. Santo eres, Señor nuestro Dios, Señor Dios nuestro. Tú les respondías, fuiste para ellos un Dios de perdón, pero también castigaste sus maldades. Alaben al Señor nuestro Dios, arrodíllense ante su santo nombre. Nuestro Dios, el Señor es santo. Santo eres, Señor, nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, entre los versículos 17 y 19. Jesús enseña sobre la ley. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, conforme el Salmo 99, Santo eres, Señor, nuestro Dios de todos. No es un Dios privado. Si bien invita a conectar en lo singular, todos y cada uno, seres amados con el Padre Creador, para que siga aconteciendo en su ser siendo, haciendo su obra en Él, con Él y para dar gloria a Dios a través suyo como instrumentos de salvación, con Cristo resucitado y resucitador, de santificación con el Espíritu Santo Paráclito santificador y de creación con el Padre glorioso que tiene la impronta de la creación en todo corazón, seres amados, en todo, que es allí donde Jesús ha obrado, obra y obrará siempre, porque Él es el Verbo. Cuando se hizo la creación con la Sagrada Familia, antes de todos los tiempos, durante Cristo y después de Cristo, siguen siendo ahí testigos. Ahí está el Paráclito, santo, 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 que desafortunadamente para nosotros, desventuradamente y desordenadamente lo hemos convertido en un parásito, porque queremos tener un Dios a nuestro propio querer, a nuestro propio sentir, a nuestro propio pensar. Y seres amados, todas esas lógicas, todas esas percepciones y todas esas representaciones que hacemos de Dios, idealizándolo al ego, al propio yo, al mí, son contrarias a Dios. Y ahí se está pecando grave en el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre sí mismo, no siendo cosa, pero lo va cosificando el mundo. Jesús de manera maravillosa enseña esto y es pertinente ya para nuestro tiempo con el sínodo, sinodal y el sínodo que se decía masónico.
en el Amazonas, de la Vía Yala, y todos los sínodos en el mundo, porque ha de tomar todos los continentes. Si está Europa, a Vía Yala, está también Asia, África y Oceanía. 5 sínodos que deberían tener nodos de conexión, que es en espíritu y en verdad la Sagrada Familia. Y de ahí para allá, a darle plenitud a esas leyes, a esos decretos, a esas normas, tanto jurídicas como culturales, socialmente establecidas, para mantener buenas relaciones con la humanidad. Pero primero son buenas relaciones con la divinidad, ese es el Shema. Y en ese Shema deberían seguir el ejemplo de Jesús, quienes transgreden las normas de Cristo, instauradas por Cristo en la nueva alianza, en Jesús, para acomodarlas a sus intereses personales o sociales o mal denominados culturales, porque lo acuñan en una cultura económica o en una economía que tiende a dominar sobre otras formas de vinculación con la creación, por lo tanto con la humanidad y con Dios, que son muy simples: amor, misericordia, justicia divina, que es amor en plenitud, es en libertad, en paz, con felicidad. Misericordia, sí, llevar primero al corazón, ahí instaurado el Espíritu Santo, retomando toda esa memoria desde antes de la creación, con Cristo, en la historia de salvación, y después, hasta los días de hoy, siempre ha sido, es y será el mismo. Cambiarán las circunstancias humanas de una cultura a otra, pero la trazabilidad natural, la esencia de la naturaleza humana siempre es la misma: la necesidad de Dios, la necesidad de la creación y la necesidad de la socialización. El que nace solo muere solo, se muere, no sobrevive. Y no hay que ser muy erudito, muy estudioso, muy ingenioso para saber eso. Necesitamos de uno y otros, pero necesitamos saber que Dios ama a todos, a uno y otro, y que Dios escribe su historia en uno y otro. Es diversa, claro, pero la universalidad es conectar todas ellas. Ese es lo que Jesús vino a tratar de hacer con esta humanidad y nos lo está invitando a hacer a nosotros, seres amados hoy, que hay más conocimiento, que hay más información, que tenemos más experiencias de vida, sobre todo de santos, mártires y apóstoles, de hermanos consagrados, de una vida sacramental en bautismo, comunión, confesión, de constante meditación, oración y ayuno en la acción, y de una vida en caridad, dignidad y sacrificio, por amor, ofreciendo la vida. Es que al que hay que agradar es a Dios, no agradar a los hombres, y menos vivir en las lógicas del mundo, en las cosas del mundo, y apegado al mundo, no, seres amados. Eso es lo que esclaviza. Ese es el tirano. Eso es lo que nos eterniza, pero en una muerte eterna. Y el Señor ha venido a traernos vida eterna, en gratuidad, en humildad, pobreza y obediencia al Padre. Eso fue lo que vino a hacer, para que hagamos lo mismo. Está mostrando cómo regresar a casa. Hemos estado perdidos, como si estuviéramos en un bosque, en la oscuridad, o en alta mar, en las tormentas, o en el desierto, con las tempestades. Cualquiera sea el escenario, pero que nos lleve a esa perdición interior, a esa perturbación del alma, de la mente, el mismo cuerpo que se va fatigando. Y sobre todo en el exterior, estarnos comparando con el otro. No es para compararnos. La comparación siempre es con Dios. Ser siempre cada vez más Cristo. Es Cristo cada vez más tomando posesión de nosotros en libertad, porque nos respeta,
No es una intervención, no vino a obligarnos, lo podría hacer, porque es el Hijo del Señor nuestro Dios. A Él la autoridad, la dignidad y el gobierno para hacerlo. Pero siendo el Hijo de Dios Todopoderoso, se hace humilde, el más sencillo. Como se meditaba en la gracia de Dios ayer con el Espíritu Santo, el bebé en el pesebre, el niño Jesús, el Manuel. Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios entre nosotros. Esa es la vacuna que va entrando inoculado en cada ser, siendo un pesebrito donde cada uno lo tiene en su corazón, y ahí se va entrando la Sagrada Familia, la familia de Nazaret, Jesús, María y José, y ese discípulo amado con su padre y su madre, tu familia, todos allí metidos en ese pesebrito. Y ahí va creciendo, porque la familia tuya con la de otro, ser amado, todo va conectando, y ahí se va formando una red de fe, confianza y esperanza en Dios. Eso es maravilloso. Esa es la plenitud de la ley, y no se está destruyendo nada, no se está atacando nada, no se está acabando con nada, ¿no? Y menos aún, no se está tocando la dignidad de la persona humana. Se le está respetando su libertad, su felicidad, la forma de buscarla. Aunque pueda estar equivocado, lo permite el Padre Creador, pero para que aprenda, para que sepa que tiene cosas mejores, para que sepa que es que el Padre Creador sí sabe lo que se necesita, lo que necesitamos, lo que Él necesita para la creación. Y ahí está el Espíritu Santo para poder recordar ello. Él es el Paráclito, Él es no el juez interior, sino el maestro interior. Que la justicia es garantizarle al Padre en la Sagrada Familia, que los lleva al término, bien vivir, bienaventuranza. Eso es lo que Él hace. ¿Cuándo se ha visto un abogado de la defensa que lo lleve siempre por el camino de Dios? Y todos hemos sido llamados a ser abogados de la defensa, de la ley de Dios. Ese es ser profeta. Por eso Jesús no vino a acabar los profetas. Se necesitan. Nos necesitan, porque eso nos da el bautismo. Y lo decía Pablo a los Corintios, pero es en espíritu y en verdad. Sí, la ley, revisar todas esas normas, hacer una desintoxicación, una descontaminación de ello, una desconstrucción de ello, porque todas han sido cooptadas, todas, en la historia de la humanidad por el Patán, con sus diferentes legiones y ecuaces al interior de las organizaciones, las instituciones, metiéndose a los corazones humanos. Quítele esto, póngale esto, cámbiele esto. En derecho como se hace, se deshace. Entonces, ¿usted qué hizo la norma para decir sí? Haga la norma para decir no a Dios. En esta le estás diciendo sí a la vida y en la otra estás diciéndole no a la vida. Hablando de un aborto, sí, qué pesado, es que esa niña la violaron, pero es que eso no es el problema. Eso fue una mala decisión de uno o de dos o de varios, o una equivocación de la sociedad, es una transgresión a la ley de Dios, pero no es Cristo el que la transgrede, no es el Padre Creador el que la transgrede, no es el Espíritu Santo el que la transgrede. Por tanto, no es la Iglesia la que tiene la culpa de la debacle, del desastre humano, de la tragedia humana. Somos los seres humanos en pasiones desbordadas, desordenadas, alocadas, endemoniadas. La división, mentirle a Dios, cumplo y miento como los fariseos. No todos, habían fariseos buenos, Nicodemos, José de Arimatea y otro, uno que otro, que no solo cumplir con la ley. Decía Alejandro Tobón, es que para un niño judío, meterse en la cabecita 613 preceptos de la Torá, tanto aprendérselos de memoria como aprender a vivir con todos y cada uno. Entonces, si uno lo dijera, son 613 y los voy a cumplir en un año, tendría que cumplir 2 cada día. Entonces tendríamos que poner la tarea cada día de decir, bueno, no mentir, entonces no voy a mentir hoy, solo por hoy, y empezar con ello, pero hacerlo real, no mentir. Pero somos mentirositos desde pequeñitos, porque buscamos reconocimiento, buscamos aplausos, y cuando encontramos padres
madres, amorosamente lo digo, alcahuetas, tolerantes, que le decimos sí y le celebramos las bobadas que dice, y a veces los desórdenes se le aclara, entonces él quedó con un vacío, y eso se vuelve una falsa tradición, que la va replegando en sociedad, y allá llegará en otros grupos haciendo su ministerio. Cuando va creciendo, eso se vuelve un círculo vicioso, eso va creciendo con la persona, porque lo que no se estructura en los primeros años, para toda la vida queda allí. Entonces, seres amados, hay que ser coherentes, y lo dice por su servidor, amigo y hermano, es por todos, seres amados, es que el Espíritu Santo nos está hablando, no soy yo, bendito sea el Señor, es el que nos dice, en sentir, en pensar y en actuar. Tomar una ley, amar a Dios y repetirla, eso lo hacen los monjes, los cartujos, y lo hacen cantando, decía Alejandro Tobón en canto gregoriano el lunes, y todo el día cantando, amar a Dios, amar a Dios, amar a Dios. No es que se esté narcotizando, ni dopando, ni negando a la realidad para encerrarse ahí y que lo esté alienando la mente, no, perturbando, al contrario, hasta que se lo convence. Es muy humano y está demostrado hasta científicamente. Después de 21 días de tener un hábito, y si es un santo hábito, se vuelve costumbre, ya se vuelve una necesidad, ya se vuelve un síntoma del Espíritu Santo. Que todos los días digas, me voy a levantar a las 5 de la mañana a orar, 1 hora, antes de empezar cualquier otra labor, se la voy a consagrar al Señor, que sea lo primero que acontezca, y es lo más santo. ¿Por qué? Si esa es la última hora, es una hora santa, y bendito Dios, que te reciba en su santo seno allí, en el reino de los cielos. ¿Qué tal uno empezar por el revés, haciéndole la tarea al jefe, que a veces no da órdenes, sino que ordena, porque no es líder? Entonces perdiste 1 hora de vida y ahí se te acabó, y que no alcanzaste ni a desayunar ni a hacer nada. No quiera Dios, pero puede suceder. ¿A quién le serviste? Ni al jefe le va a servir la tarea porque no se terminó, ni a ti porque no terminaste. Y la pregunta, al final de la tarde, que es al final de la vida, te preguntan por el amor. Si hubo 1 hora de amor, en esa hora se murió. Y lo decía, creo que el Papa Francisco en algún momento, retomando del cura de Ars, con relación a vivir una Eucaristía plena, como si fuera la última, siendo la primera. Y con Imeldita estos días, hermosa, esa niña de 11 años, beata, que se quedó en éxtasis con esa comunión. La hostia santa llegando allí, y venir el Padre con la patena a recogerla, eso es maravilloso. Ese fue su último momento de común unión con Cristo, primera y última comunión. Maravilloso. Seres amados, vivir en estado de gracia, seres amados, eso no cuesta nada. Y en verdad que nos da todo. Solo Dios basta. Santa Teresa de Jesús. Y uno puede traer de santos, mártires y apóstoles cualquier oración de ella, que es una inspiración del Espíritu Santo, y trabajar en ella todo el día, todo el día, todo el día. Y eso va ayudando a santificar. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muy agradecidos. Hasta mañana.